Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Tercer vídeo, tercer turno de este gameplay que estoy haciendo de Right Fierce and Terrible. Muy violenta y terrible. La batalla de Sluis. Y vamos a empezar el nuevo turno pues lanzando el dado para el viento y un dado para la corriente para ver si hay algún cambio. Recordad que hay cambios, si sale un 6, voy a utilizar el dado azul para el viento y el blanco para la corriente. Y no ha salido ningún 6, así que no hay ningún cambio. Vamos a sacar el primer cheat. Recordad que siempre empieza el inglés. Esto lo recalco, lo iré recalcando para tenerlo claro. Y el inglés tiene que decidir si quiere activar el primero o activar el francés. Evidentemente va a activar primero. Bueno, aquí tenemos dos opciones muy claras, porque ahora mismo no veo que sea práctico activar a esa formación primero, pero aquí sí que puede ser interesante. Podemos activar a esta formación de cinta de color verde para ver si conseguimos encontrar una solución al problema que tiene este barco, mirar de contraatacar y cargar sobre estas unidades navales. O también lo que podemos hacer es activar esta formación marrón y estar en disposición de colocarnos de una forma que sea más interesante por si el francés activa posteriormente. Entonces creo que hay que priorizar aquí, así que vamos a activar a la formación de cinta de color verde. Recordad que en este caso lo que hacemos es colocar el cheat que acabamos de sacar en esta caja para saber que vamos a activar a la formación verde. Bien, nos vamos a mover hacia abajo. Movernos aquí, como vamos a vela, serían 3 puntos de movimiento, 4, 5, 6 puntos. Este barco se va a mover hacia esta posición. Moverse hacia aquí, pues mirad, como esa vela, costaría 3 puntos, 4 y 5. Y luego si nos queremos mover aquí, vamos contra el viento, el coste sería horroroso. Aparte hay que pagar por estas dos unidades ni de coña. Pero bueno, lo que hacemos es dejar sitio para que ahora este barco pueda maniobrar. Entonces este barco es bastante potente. Nos movemos hacia aquí. Esto sería 2 puntos más 1 por adyacencia, serían 3. Nos movemos aquí pagando 3 puntos más. Ya serían 6, 7, 8, 9 y 10. Justo lo que tenemos. El problema es que hemos pagado un montón de puntos de movimiento y ni de coña vamos a poder hacer una embestida. No vamos a poder embestir porque recordad que para poder embestir el coste de entrada en ese hexágono antes de quedar adyacente a la nave enemiga requiere no haber gastado más de 3 puntos de movimiento. Lo mismo con este barco que hemos movido hacia aquí. Entre que nos ha costado 3 movernos y luego pagar por la adyacencia, ni de coña estos dos barcos pueden embestir. Iremos ahora a la fase en la que puedo declarar si quiero embestir, hacer un ramming que se dice, pero ya os he comentado que no lo podemos hacer. Bien, la siguiente fase sería la fase de arqueros y aquí sí que vamos a trabajar para mirar de causar el mayor número de bajas sobre las unidades enemigas. Vamos a mirar de cebarnos en esta unidad. Entonces vamos a empezar de izquierda a derecha. Recordad que hay varios valores que hay que tener en cuenta. Por un lado tenemos este valor que aparece en la parte inferior izquierda de las fichas, que viene a representar los propios marineros que hay en el barco, que de forma abstracta están representados por ese número y que ya disparan independientemente de que tengamos alguna unidad militar en la nave. Pero es que además tenemos luego hombres en armas, tenemos soldados, aquí y aquí, que pueden disparar. Uno de los problemas de haber sacado esa nave de ahí es que esta unidad son caballeros y desgraciadamente no tienen capacidad para utilizar el arco largo. Son caballeros, digamos que es la infantería ya de élite, son soldados ya muy entrenados, profesionales, y la idea con esta unidad es mirar de abordar este barco y capturarlo. Bien, vamos a empezar disparando con este barco hacia aquí. Entonces recordad cómo funcionaba esto. Hay que lanzar un dado, hay que sacar un 5 o un 6 y tenemos un modificador por cada valor que aparezca en el valor del arco. Aquí aparecen 1. Recordad que no podemos hacer una única tirada y sumar los dos modificadores. Estos soldados van a hacer su propia tirada, los marineros del barco van a hacer su propia tirada. Son dos tiradas independientes distintas. Entonces tenemos un +1 y hay que mirar si el barco objetivo tiene un valor de castillo. No tiene ningún valor de castillo. En el caso de que tuviera, por ejemplo, este valor que pone aquí, que es 1, pues cancelaría nuestro 1. No hay castillo, así que tenemos un +1 a la tirada. Lanzo. Ha salido un 2, +1 es un 3, nada. Vamos ahora con los hombres de infantería que tienen arco. Lo mismo, estaríamos en la misma situación, tenemos un +1. Ha salido un 4, +1 es un 5, un impacto. Esto lo expliqué brevemente en el vídeo anterior. Cuando recibimos un impacto tenemos dos posibilidades. O bien giramos estos soldados, con lo cual pues cae su factor de melee, para indicar que hemos sufrido bajas. O bien otra opción es girar el barco
para indicar que ahora la tripulación, los marineros, la tripulación de los barcos, son los que han sufrido la mayoría de impactos. Y así dejamos intacta esta unidad. ¿Qué es lo que más nos conviene? Pues es difícil de decir. La verdad es que este barco, entre que tienen unos soldados que no pegan demasiado y tampoco tenemos unos valores de melee para echar cohetes, pues está complicado el tema. Entonces lo que voy a hacer es no reducir la nave y vamos a reducir aquí la ficha de combate. Bien, vamos ahora con esta nave. Tal como he comentado antes, estos caballeros no tienen arco. Bien, pues vamos a utilizar este valor 2 porque los caballeros, tal como he comentado, no tienen arco. Tenemos un +2, pues aquí tenemos un +2. Vamos a 3 para conseguir un impacto. Lanzo y ha salido un 6. Wow, pues causamos un impacto. Tenemos dos opciones, o eliminamos este paso o reducimos el barco. Vamos a reducir el barco. Bien, vamos ahora con esta nave, que en vez de disparar aquí lo que vamos a hacer es centrarnos en esta nave donde está uno de los líderes, uno de los almirantes franceses. Entonces aquí tenemos un +1 y aquí no tenemos castillo. Así que lanzamos. Y atentos porque aquí, independientemente de que acertemos o no, puede ser que el líder muera. Es un poco complicado, pero siempre existe la posibilidad. Buah, pues estamos ahora con una puntería tremenda. Bueno, pues ¿qué hacemos? O reducimos los hombres de infantería o reducimos el barco. Voy a reducir los hombres de infantería. Y ahora, independientemente de si hemos tenido éxito o no en el disparo, vamos a tener que lanzar para ver si el líder sufre alguna herida, o mejor dicho, si muere. Entonces lo que hay que hacer es lanzar 2 dados. Y si sale un 12, pues el líder palma. O sea, es complicado, pero ya sabéis que falta que lo diga para que salgan 2 6. Bueno, ha salido un 6, nada. Vamos ahora a disparar con estos hombres en armas. Estas unidades de infantería tienen un +1. Y aquí no tenemos castillo. Así que de nuevo vamos a 4 a la tirada. Lanzo y sale un 4, +1 es un 5, otro impacto. Buah. Bueno, aquí lo que podemos hacer es reducir otra vez esta ficha. En este caso podemos colocar esta ficha y fijaros que si la giramos quedaría ya 0. O sea, tenemos la posibilidad de hacer que dure un poquito más esas unidades de infantería. Otra opción es reducir la tripulación. Decido cargar sobre los soldados, así que quito esta ficha y coloco esta. Lanzamos para ver si el líder francés sufre algún percance. No, hay que sacar un 12. Bien, pues aquí terminaría el lanzamiento de flechas, que ha sido bastante exitoso. Recordar que el inglés puede disparar a hexágonos adyacentes, el francés no. El francés sí que lo puede hacer si está enganchado con los garfios a un barco adyacente. Es decir, cuando activemos a esta formación de cinta morada, estos ballesteros que puede haber aquí y aquí sí que pueden disparar porque cumplimos que estamos con garfios, estamos enganchados. Esto lo expliqué también en el vídeo anterior. Es importante porque, claro, al francés le interesa al menos tener la opción de poder sacar ahí un 5 o un 6, depende de los modificadores que tengamos, y mirar de causar bajas como las que están haciendo ahora los ingleses con el arco largo. Bien, la siguiente fase es la posibilidad de agarrarnos a los barcos franceses y poder colocar una ficha de este tipo. ¿Nos interesa? Sí, nos interesa. Y sobre todo nos interesa hacerlo con este barco para apoderarnos ahora de esta unidad, de este escuadrón. Recordad que el juego llama escuadrón a cada ficha de barco. Yo a veces le digo de una forma, a veces le digo de otra, pero bueno, ya me entendéis. Bueno, ¿cómo funciona la tirada? Pues es muy parecido al lanzamiento de arco, en el sentido de que hay que lanzar un dado, vamos a 5 o más y tenemos una serie de modificadores. Por cierto, si en esta tirada sacamos un 1, siempre es un fallo, independientemente de los modificadores. Si sacamos un 6, es un éxito, independientemente de los modificadores. Pero esto no es así con el disparo de arco, es decir, para saber exactamente cuándo se cumple que con un 1 o con un 6 pues es un fallo o es un acierto, esto siempre os lo va a indicar la tabla. Por ejemplo, aquí con el tema del arco no pone en ningún lado que un 1 sea una pifia y un 6 sea un crítico. Pero aquí, para esto, sí. Bien, tenemos un +1 si la escuadra que quiere agarrarse, que quiere engancharse, tiene un valor de arqueros más alto sumado con el valor del castillo. Podéis comprobar que efectivamente, o sea, es que este barco está en una situación pues muy mala comparando con este barco de aquí. Así que sí, tenemos un +1. Si este barco ya está agarrado a otro, no necesariamente a este, claro, pues si no, no haría falta hacer ni el lanzamiento, pero si ya está agarrado a cualquier otro barco, eso facilita las cosas. De manera que tenemos otro +1, ya tenemos un +2. Y luego hay otro modificador que no aplica, no lo mencionaré, ya lo mencionaré si llega el momento, ahora mismo no aplica,
Y luego tendríamos un -1 si este barco está intentando agarrarse cuando él ya está agarrado a otro barco. No es el caso. Así que vamos a tener aquí un +2 y claro, como vamos a 5 más, pues con un 3 sería suficiente. Así que vamos allá, lanzo. Ha salido un 6, jolines con las tiradas del inglés ahora. Vale, pues conseguimos agarrarnos, de manera que colocamos este marcador conforme estamos ahora enganchados. Vamos a intentar también engancharnos aquí, porque creo que vale la pena. Hemos tocado bastante a esta unidad, así que creo que puede valer la pena el mirar de abordar esta nave. Entonces tenemos que sacar un 5 o un 6, tenemos un +1 porque la suma de valor de arco y de castillo es superior al valor que tenga aquí el jugador francés. Entonces, por cierto, a la hora de hacer este lanzamiento, no solo hay que mirar el valor del arco y del castillo y compararlo con la otra nave, sino que también hay que sumar los marineros. Cuando digo marineros me refiero a todo tipo de tropas que haya en el barco. Es decir, aquí tenemos 1 más 2, sería un 3, y hay que sumar las fichas de soldados que tengamos. Tenemos 1. No hay que mirar el valor de melee ni el valor del arco, sino hay que contar el número de tropas que tengas ahí, el número de fichas que tengas ahí. Porque esto lo que viene a representar es que cuantos más soldados tengas, más fácil es que podamos lanzar más garfios, o al revés. Si tenemos muchas tropas aquí, pues estas pueden impedir, pueden cortar las cuerdas que lanzan con los garfios para evitar quedar enganchados. Es un poco lo que viene a representar. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos 1 más 2, 3, más 1 de esta ficha serían 4. Y aquí tendríamos 1 de esta ficha, 0 de ballesta, 0 de castillo, pues evidente que aquí tenemos un +1. A diferencia de lo que ha ocurrido aquí, esta unidad no está todavía enganchada, así que aquí solo tenemos un +1. Y los otros modificadores que hay no aplican. Así que vamos a 4, tenemos que sacar un 5 o más. Ha salido un 1, es una pifia automática independientemente de los modificadores. Vale, pues no conseguimos engancharnos. Bien, pues la siguiente fase sería la fase de abordaje. Entonces, ¿nos interesa abordar? Bueno, podríamos mirar de abordar esta unidad aquí e incluso podríamos abordar con esta unidad aquí. Podemos hacer las dos cosas. O incluso podríamos enviar esta unidad aquí y esta unidad aquí. Ahí tenemos varias opciones. Lo que voy a hacer es, no voy a abordar con todas las unidades aquí, no creo que haga tanta falta. Entonces lo que vamos a hacer es abordar esta unidad aquí, con lo cual pues va a haber un combate de melee y vamos a abordar con los caballeros este barco. Coloco este marcador aquí para saber que va a haber un combate de melee, estamos obligados, y este marcador también. Digamos que el marcador de melee lo que hace es obligar a que se realice ese combate. No tenemos opción de decir que no vamos a combatir en melee, no. Estamos abordando, los franceses se defienden. No solo vamos a mover a este caballero, sino que vamos a utilizar al almirante de esta formación, que por sí solo este líder no combate. Esto lo que hace es dar un +1 al valor de melee de los caballeros. En el caso de que tuviéramos aquí varias unidades, no es un +1 a cada ficha, sino que es un +1 a una unidad concreta. Como aquí solo tenemos una unidad de caballeros, tenemos un +1. Entonces ahora el combate de melee, que es lo siguiente que hay que hacer, funciona de la siguiente forma. El jugador inglés suma sus factores de melee, tenemos 5 más 1, 6, y el jugador francés lo que hace es sumar el factor de melee de la nave, suma también el factor del castillo que pueda haber en el barco, no hay nada, y suma aquí este 1 de esa unidad que ha quedado reducida. Así que tenemos un +6 para el jugador inglés y un +2 para el francés. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es que cada jugador lanza 2 dados y a esa tirada sumará ese modificador. Lanzo para el francés, sale un 8, +2 sería un 10, y vamos ahora con el inglés, que también lanza 2 dados, y ha salido un 6, +6 es un 12, es decir, es 12 contra 10, ha salido más alto que el jugador francés. Bien, el jugador inglés ha sacado un poquito más alto, pero no el doble. Si hubiéramos sacado el doble o más, el jugador que consigue la victoria, en este caso el inglés, no tendría que perder absolutamente nada. Pero como no ha sido el doble o más, a pesar de que teóricamente hemos ganado el combate, perdemos un punto de fuerza, perdemos un paso de alguna unidad. Así que giramos los caballeros. Bien, antes de seguir y mirar qué le pasa al que ha caído derrotado, tenemos que lanzar para ver si este líder muere. Ya sabéis cómo funciona. Hay que lanzar 2 dados y si sale un 12, el líder muere. Salido un 4, nada. Vamos a suponer que sale un 12. Bien, podéis ver que los caballeros, bueno, cuando caen en su lado reducido no, pero fijaros que si no estuviera en su lado reducido, ¿veis que tienen una estrella?
Esta estrella es para indicar que hay héroes dentro de esta unidad y podemos utilizar esa habilidad heroica para, en vez de que quede eliminado el líder, poder reducir a estos soldados y entonces que el líder pueda seguir combatiendo. Bien, ahora que ha caído derrotado, la verdad es que la forma de calcular el tema de la melee y cómo está resuelta es muy curiosa, porque aquí lo lógico es pensar, bueno, he conseguido un resultado más alto, pues es el enemigo el que tiene que perder un paso. ¿Por qué tengo que perder yo un paso? No, porque es un desgaste, o sea, queramos o no, el combate siempre nos va a hacer pagar un peaje, a no ser que saquemos un resultado muy abultado, saquemos el doble o más de diferencia. Bien, aquí la cuestión es que para ver exactamente qué le ocurre al defensor, el cálculo que hay que hacer es muy curioso. Hay que mirar el resultado total que ha salido, que ha sido un 10, y hay que multiplicarlo por 3. Serían 30. Si el valor es superior al resultado final del jugador que ha ganado, que sí, porque nosotros como ingleses hemos sacado al final un 12, pues entonces lo que ocurre es que cada unidad de los franceses que hubiera en el combate pierde un paso. Claro, aquí al final, a pesar de haber ganado, haber sacado un resultado más amplio, al final realmente es como un empate técnico, porque cada bando habría perdido un paso. Pero si, por ejemplo, el francés hubiera colocado una unidad más, entonces ahí sí que sale a cuenta, porque no solo pierde un paso esta unidad, sino que también pierde un paso esta de aquí. Bueno, pues esta unidad, fijaros que aquí aparece ya como una calavera, indicando que una vez este paso queda eliminado, esta unidad ya, adiós. Como curiosidad, fijaros que cuando está en su lado reducido, esta ficha, cuando estamos así tenemos ballesta, pero en su lado reducido ya no tenemos la capacidad para utilizar la ballesta. Aparece ahí una espada indicando que ya no tenemos esa habilidad para poder disparar a distancia y en cambio esta espada lo único que indica es que es una unidad reducida. Y repito que la calavera en este caso es para indicar que una vez ya perdemos un paso, si la ficha está así girada, ya la unidad queda eliminada. ¿Qué pasa si al multiplicar por 3 el valor del que ha perdido, resulta que sale un valor igual o menos que el valor final total que ha sacado el jugador inglés? O sea, vamos a suponer que hubiéramos tirado muy mal o que no teníamos ningún modificador o muy pocos y al final sacamos, me lo invento, un 4. Multiplicamos por 3, serían 12, igualamos el resultado que ha tenido el inglés y entonces cuando igualamos o sacamos por debajo, lo que ocurre es que la derrota es todavía más gravosa para el francés. En vez de perder un paso, se pierden 2 pasos de todas las unidades que hubiera en ese combate y si el escuadrón naval está completo, es decir, no está reducido, cae a su lado reducido, para indicar que entonces lo que hacemos es causar bajas en las tripulaciones. Como esta nave ya estaba reducida, no hace falta. No es que ahora tengamos que eliminar los barcos, no. Solo reducimos la tripulación, solo reducimos la ficha del escuadrón si está en su lado completo, que no es el caso. Bueno, tal como os he explicado, tenemos unidades heroicas, que son esas unidades que tienen una estrellita y que en el caso de que tuviéramos un mal resultado en la tirada de comprobación para ver si los líderes mueren, pues podemos evitar que uno muera a cambio de sacrificar, como si fueran guardaespaldas, podemos sacrificar un paso de la unidad heroica. Pero también tenemos una opción con las unidades heroicas, y es que vamos a suponer que el inglés a quien no le ha gustado el resultado de la primera ronda de combate y quiere hacer una segunda ronda. En este juego no hay una ronda continuada, no hay rondas continuadas de combate hasta que finalmente alguien gana. No, hay una ronda. Y una vez termina, ahí se acabó. Y si todavía tenemos unidades amigas o enemigas ahí, pues ya seguiremos más adelante con otra nueva ronda de combate. En el siguiente turno, en una futura activación, lo que sea. Pero si queremos hacer una segunda ronda, el jugador que ataca tiene la oportunidad primero, al finalizar la primera ronda, de sacrificar una unidad heroica para indicar que quiere hacer una segunda ronda. Si el defensor también tuviera una unidad heroica y el defensor también quiere hacer una segunda ronda, mejor no le deis pistas al atacante, porque en este caso quien decide primero siempre es el atacante. De manera que si sois defensores preferiréis que sea el enemigo el que degrade su unidad y no vosotros. Así que primero siempre decide el atacante, en el caso de que, repito, tengáis unidades heroicas en la misma escuadra. Bueno, esto ha sido una victoria para el jugador inglés que, claro, se apodera del barco, básicamente porque ha eliminado a todas las tropas que hay y además hemos conseguido reducir el barco. Vamos a suponer que hubiéramos entrado aquí sin que esta escuadra estuviera reducida y lo único que hemos conseguido es eliminar el paso de la infantería que había ahí. Pues no podemos controlar ahora la nave porque no está en su lado reducido. Tendríamos que esperar a una futura ronda de melee en otro turno, en otra activación, en otro segmento, para hacer un combate de melee contra la tripulación de ese escuadrón. Es decir, el defensor en este caso estaría con 4 de melee. Tendríamos que hacer una tirada
donde las tripulaciones de los barcos van a sumar un +4 a esa tirada. Es decir, tenemos que combatir contra las tripulaciones. Aquí lo que hemos hecho ahora es entrar en una nave que estaba reducida, por eso ahí me interesaba entrar, porque fijaros cómo cae el factor de melee, representa que ya hemos reducido a distancia con las flechas pues, a los marineros que tripulaban los barcos, y claro, ahora resulta mucho más fácil apoderarse. Hemos eliminado a las unidades de soldados que había ahí, y ahora, como tenemos a las tripulaciones reducidas, pasamos a controlar esa escuadra. Quitamos el marcador de melee y colocamos un marcador conforme aparece ahí el código de color de la formación que vamos a utilizar para indicar que esta unidad es ahora una unidad que vamos a mover cuando activemos en el futuro a esta formación de cinta de color verde. Pero fijaros que, aparte de que aquí pone capturado, aparece un 1 en el escudo. Esto significa que, independientemente del valor de escudo que tenga la nave en su lado reducido, por ejemplo aquí, tiene valor 2. Bien, pues si capturamos esta nave, no tendrá 2 de melee, sino que tendrá 1, lo que ponga el escudo. Y otra cuestión importante es que no podemos utilizar el valor de arco que pueda aparecer, o de ballesta que pueda aparecer en esa escuadra. Aquí tenemos una tabla con varios números, y de inicio, siempre en todas las partidas, a no ser que se indique lo contrario, al principio cada bando empieza con este marcador de moral en su valor 17. Entonces este valor puede ir subiendo incluso un poquito, hasta 20, que sería lo máximo, o puede ir bajando hasta que un momento que llega el colapso, que esto es un poco la mecánica que haría que finalmente uno de los bandos se rindiera. Entonces, cuando nos apoderamos de una nave que no tiene valor de castillo alguno, el bando que pierde esa nave pierde 1 de moral. El jugador que ha conseguido capturar esa nave no obtiene nada de moral. Si lo que hacemos es capturar una nave que tiene valor de castillo 1, como por ejemplo esta nave, pues entonces lo que ocurre es que la pérdida de moral es más elevada. Perderíamos 2. Y si perdemos una unidad que tenga un valor de castillo de 2, pues entonces perdemos 3 de moral. Bien, aquí tenéis la tabla donde se explica los eventos que hacen fluctuar la moral de ambos jugadores. Entonces aquí en la parte más rosada tenemos cómo afecta la moral si perdemos unidades inglesas, y cómo afecta esto al inglés y cómo puede ayudar al francés. Entonces fijaros que capturar una nave inglesa de castillo 2 reduce en 3 la moral del inglés y incrementa en +1 la moral del francés. Entonces, si miramos aquí abajo, lo que acabamos de hacer es capturar una nave que no tiene castillo, no tiene efecto alguno sobre la moral del inglés, pero cae en 1 la moral del francés. O sea que al final se trata sobre todo de ir a por los barcos, por los escuadrones que tengan castillo 2, porque son barcos relevantes, son importantes. Y claro, esto afecta no solo a que cae muchísimo la moral para el bando que pierde esa escuadra, sino que además incrementa la moral del bando que captura esa escuadra. Bien, antes de ir a resolver este combate de melee que nos queda aquí, fijaros que las tiradas han sido un 6 más un 6 que teníamos de modificador, y aquí ha sido un 8 más un 2. Observar que ni la tirada original antes de modificar ni después de modificar ha salido un empate. Pero si en un combate de melee sale un empate, ya sea en la tirada antes de modificar o después de modificar, lo que ocurre es que, aparte de que esto determina que nadie gana el combate de melee, podéis ver en la tabla de efectos de melee que cada jugador debe seleccionar una de sus unidades para que sufra una pérdida de paso. Pero, además, y aquí es donde quería entrar, resulta que el escuadrón queda prendido en fuego. Y lo que hay que hacer es, más adelante, hay una fase en la cual tenemos que comprobar si el fuego se apaga, si lo que hace es seguir quemando y genera daños adicionales sobre el escuadrón. Entonces habría que colocar marcadores como el que colocamos en el turno anterior aquí, pues conforme vamos incrementando el nivel de daños que sufre ese escuadrón, e incluso puede pasar que el fuego se propague a otros escuadrones adyacentes, con lo cual nos interesa rápidamente cortar amarras, cortar esos garfios y mirar de alejarnos, no sea que el fuego se extienda. Y aquí tenemos esa tabla que hay que utilizar y podéis ver que el fuego se puede propagar, se puede esparcir, bueno, en fin. El nivel de detalle del juego es muy chulo, y eso que tiene relativamente pocas reglas, o sea, tampoco es un juego complicado, pero bueno, podéis ver que tiene una narrativa, pueden pasar cosas muy divertidas. Bien, vamos a resolver este combate de aquí. Entonces, a diferencia de lo que ha pasado aquí, el inglés lo va a tener más complicado. Primero porque aquí tenemos una unidad que tiene 2 de factor de melee,
tenemos 3, ya serían 5, y luego tenemos valor de castillo. El castillo ayuda al defensor, así que aquí tenemos un +6 para el jugador francés. ¿Qué es lo que tiene el inglés? Pues solo tiene 4 puntos con esta unidad, así que bueno, tenemos un +4 y para de contar. Entonces entrar aquí ha sido un tanto arriesgado, pero la idea era, puesto que aquí estábamos un poco en las últimas, mirar a ver si conseguíamos hacer un poco de limpio. Pero quizás aquí me voy a desdecir del ataque de melee y me voy a tirar para atrás, porque no veo que esto sea algo interesante de hacer. Así que me vais a perdonar, pero voy a cancelar el ataque de melee aquí. Teóricamente esto no lo podíamos hacer. Es decir, simplemente en la fase de abordaje habría decidido finalmente no abordar, quedarme allí y defender la nave. Bien, una cuestión importante que quiero aclarar. He decidido que este barco pase a estar controlado por esta cinta de color, pero no porque estemos obligados a hacerlo así, no por el hecho de que hayamos activado justamente a esta formación de cinta de color verde, no por eso significa que tenga que obligatoriamente colocar ese marcador ahí. Tampoco tiene que ver el hecho de que haya entrado un almirante y unos soldados que venían de un barco de esa misma cinta de color. No. De hecho, esto no lo he comentado, por eso quiero parar ahora y hablarlo. Es que el jugador, cuando captura una nave, tiene la libertad para escoger qué código de color, qué formación va a pasar a controlar esa nave. No necesariamente estamos obligados a tener que coger el código de color que estamos activando o a tener en cuenta el hecho de si las tropas que lo han hecho vienen de una nave que tiene esa cinta de color. No. Así que aquí, por ejemplo, podría haber colocado este marcador conforme forma parte ahora de esta formación de cinta de color marrón. ¿Ganamos algo en hacer esto ahora o dejar el marcador de control que ya he colocado anteriormente, que es el verde? Bueno, miraros, lo voy a explicar con un ejemplo y así lo entenderéis rápido. Ahora ya estamos terminando la activación. Ahora vendría la fase de maniobra. Durante la fase de maniobra, solo los barcos que tienen remos pueden hacer algo. Ya lo he explicado varias veces. Entonces, esta unidad tiene remos. Esta unidad podría ahora hacer algo durante la fase de maniobra. Pero una nave capturada, durante ese mismo impulso, durante esa misma activación, no puede hacer absolutamente nada. Está como la nave todavía pasando por un trance, hasta una futura activación, hasta el siguiente turno que no activemos a estas unidades o hasta una siguiente fase de Sally, la fase esa famosa que no pudimos ver en el vídeo anterior, pues hasta una de esas futuras fases o hasta el siguiente turno no podíamos hacer nada con ese barco. Pero claro, si yo en vez de colocar este marcador hubiera colocado este, pues terminamos la activación y esta unidad no ha terminado lo que puede hacer en este turno, porque todavía no hemos activado la formación de cinta de color marrón. Entonces, cuando el inglés active a la formación de cinta de color marrón, esta unidad se va a activar, ahora sí, estará plenamente operativa y funcionará como una unidad más. Ahí está la diferencia, por eso puede ser importante el decidir si realmente queremos colocar este marcador de control que ahora mismo nos dejaría ese barco sin poder hacer nada para el resto del turno prácticamente, o si en cambio hacemos esto, todavía abrimos la posibilidad de poder hacer algo con esa nave, es decir, actuar de forma normal como el resto de naves de esta cinta de color. Entonces, por ejemplo, una cosa que podríamos hacer es, aprovechando que aquí hemos tocado bastante a esta nave, podríamos mirar de colocar garfios y engancharnos a esta nave y en la fase de abordaje a abordar esta nave. Y si alguien dice, oye, pero entonces estarías activando 2 veces a este almirante y a las tropas. No pasa nada, el juego lo contempla, las mecánicas, el propio diseñador, esto está hecho expresamente. El juego lo único que te dice es que tú solo puedes activar una cinta de color una vez por turno, pero las tropas, como las tropas se van moviendo, van capturando, ahora tienen que volver atrás, ahora se mueven a otro barco de otra cinta de color, se pueden activar las veces que sea necesario. Entonces, claro, aquí se abre una ventana de oportunidad muy interesante que podemos estudiar, de manera que al final voy a hacer eso. Quería esperar este momento para comentar esta circunstancia. Lo que vamos a hacer finalmente es colocar este marcador conforme quien va a controlar ahora esta nave va a ser la cinta de color marrón. Entonces nos quedan 4 cheats y quien coge ahora este segundo cheat es el jugador francés. Cogemos cheat y activa el inglés. Bueno, fijaros, ahora se abre una ventana de oportunidad muy interesante porque podemos hacer esto que os acabo de decir, que es activar esta formación de cinta de color marrón, lo cual permite también activar a esta unidad. Esto que acabo de hacer puede que no sea tan interesante de hacer si tenemos en cuenta que no estoy jugando con la regla de mando. Si jugáis con la regla de mando, el líder de esta formación, que es este barco de aquí, con este almirante, tiene que trazar 2 hexágonos alrededor para ver si todas las unidades que hay de su formación están dentro de ese rango.
y entonces se activarían. Claro, en este caso esta unidad está demasiado lejos, no se activaría. Así que también depende esta toma de decisión sobre el control o no si estáis jugando con la regla de mando. Yo no estoy jugando con ella, de manera que aquí vamos a activarla sin ningún problema. El problema que va a tener aquí el inglés es que seguimos teniendo el viento y la corriente totalmente en contra. Es decir, si avanzamos aquí, pues mirad, esta unidad, moverse a este hexágono le costaría, como va a velas, 5 puntos, más 1 por la corriente son 6, más 1, 7, más 1, 8. 8 puntos para moverse solo un hexágono. Como os podéis imaginar, estas unidades no van a poder embestir en la fase de embestida ni de coña. Bueno, como al menos nos podemos mover un hexágono, pues esta unidad vendría aquí, pero ya os digo que ni de coña vamos a poder embestir. Bueno, de hecho, fijaros, si empezamos el movimiento con esta unidad, moverse aquí le costaría 5, más 1 por la corriente serían 6, más 1 serían 7. Si ahora movemos esta unidad aquí, serían 5 y 1, 6, por viento y corriente, 7, 8 y 9. O sea, prácticamente nos comemos los 10 puntos de movimiento. Ahora, esta unidad, moverse aquí le costaría 3 puntos, vamos con vela, más 1 serían 4, y luego entrar aquí serían 3 más, serían 7, 8, 9 y 10, justo los 10 que tenemos. Bien, esta unidad se va a acercar lo máximo que pueda, vamos a hacer 3, y 3, 6, y 7 y 8. Ya no podemos movernos más. Esta nave no se puede mover, porque estamos totalmente enganchados, enzarzados ahí con garfios con naves amigas. Lo que eran antes naves enemigas, ahora son naves amigas. Así que no, esa unidad no se puede mover. Entonces, el siguiente paso es embestir. No podemos embestir con nadie. Esta unidad, aunque no se ha movido, tiene aquí los garfios, está enganchada a otras naves y a efectos prácticos es como si tuviera tirada al ancla. O sea, no, está inmóvil, ¿no? No se puede mover. Hasta que no nos quitemos esto, no vamos a poder embestir ni maniobrar. Entonces, siguiente paso, fase de arqueros. Bien, recordar que esta ficha ya indica que aquí, por muchos arqueros que tengamos, la nave no ofrece ninguna capacidad. Pero claro, podemos utilizar estos arcos de aquí y evidentemente todos estos de aquí. Así que van a ser muchas tiradas, vamos a ir rápido. Tenemos que hacer tiradas independientes, recordar, aquí sería un 1, pero tenemos uno de castillo, aquí vamos a ceros. O sea, aquí solo con un 5 o un 6 conseguiríamos un resultado positivo. Pues ha salido un 4, nada. Vamos a lanzar ahora por estos soldados, que lo mismo. Tenemos un 1, uno de castillo queda reducido a 0, pues un 6, impacto. Bueno, pues aquí o reducimos esto o reducimos esto. Evidentemente lo que vamos a hacer es reducir esta tropa. Vale, este barco ya ha disparado, este, repito, no puede disparar, vamos a disparar aquí. Tenemos 2 disparos, aquí tenemos uno de arco, aquí no tenemos nada, así que tenemos un +1 a la tirada. Como veis, el arco largo hace pupa. Un 6, pues que, claro, siguiendo este proceso lo vamos a pasar como franceses bastante mal. Un impacto más y esta unidad ya veis quedaría eliminada. Entonces tenemos que lanzar para ver si el líder francés sufre algún percance, tanto si tenemos éxito o no con las tiradas a la hora de impactar. Siempre hay que lanzar, ha salido un 7, nada, solo con un 12 el líder sufriría algún percance. Bien, hacemos un segundo lanzamiento, tenemos de nuevo un +1, nada. Bien, vamos ahora con estos 3 barcos. Entonces, vamos a empezar mejor de derecha a izquierda. En función de los resultados tomaré la decisión de cómo utilizar los arcos con este barco, porque también tengo dudas de si atacar aquí. Vamos a empezar por aquí, tenemos 2, uno del castillo, al final sería un +1 a la tirada. Un 2, nada. Vamos a disparar ahora con estos soldados que tienen un 1, este 1 del castillo queda anulado, pues solo con un 5 o un 6, vale, ahora ya tenemos la pólvora mojada. Vale, vamos ahora con este barco, que aquí no tenemos arqueros, tenemos caballeros, así que vamos a disparar con 2. Ataco aquí, yo creo que habría que seguir insistiendo aquí. Sería un +2 y un -1, bueno, tenemos un +1 a la tirada. Ahora sí. Bien, conseguimos un impacto. Claro, aquí lo que vamos a hacer es reducir los caballeros, porque si reducimos esto, el valor de melee cae mucho más que no el reducir a los caballeros. Vale, aquí no tenemos arqueros, aquí ya hemos acabado el fuego con el Thomas. Bueno, pues lo que vamos a hacer aquí, creo que es cebarnos en este barco. Entonces vamos con 2, no hay castillo, tenemos un +2 a la tirada. Un 5, bien, pues aquí de nuevo vamos a girar los caballeros. Fijaros que al girar los caballeros pierden su habilidad heroica, fijaros que tienen también esta estrellita.
Esto es algo común a los dos jugadores. Bien, vamos ahora a disparar con esta infantería. Tenemos 1, no tenemos nada negativo, tenemos un +1 a la tirada. Un 1, vale, pues nada. Pues aquí terminaría el fuego de los arqueros, que bueno, no ha sido tan eficiente como en anteriores ocasiones, pero tampoco nos podemos quejar que hemos conseguido reducir aquí los caballeros. Bien, la siguiente fase sería la fase en la cual podemos lanzar garfios para agarrarnos a un barco adyacente. ¿Me interesa hacerlo aquí? Todavía no. No me interesa. Si quiere hacerlo el francés, que lo haga él, porque claro, a él sí que le interesaría para poder utilizar las ballestas. Recordar que las ballestas ahora mismo, si llega a una fase de activación normal, así como el jugador inglés puede disparar sin ningún problema a un hexágono adyacente, el jugador francés, si quiere utilizar las ballestas, tiene que agarrarse, y como la fase de arqueros viene antes que la fase de agarrarse, pues esas ballestas no van a poder disparar. Al menos hasta el siguiente turno o una fase más adelantada, la fase de Sally, por ejemplo. Donde realmente me interesa lanzar garfios y quedarme atrapado, quedar enganchado, es aquí. Porque entonces podemos mover estos caballeros y a este almirante aquí y aprovechar que esta almirante está en las últimas y que aquí este escuadrón está en su lado reducido, claro. Así que vamos a lanzar para mirar de engancharnos. Recordad que en esta tabla un 1 es una pifia, un 6 sería un éxito automático independientemente de los modificadores. Entonces, para ver si tenemos algún modificador, recordad que lo que hacemos a la hora de lanzar los garfios es comprobar, tenemos que sumar el factor de arco, el factor de castillo y sumar el número de unidades militares que tengamos. Entonces aquí lo que tenemos es, no tenemos nada de arco, esta ficha ya indica que nada de nada, no tenemos castillo aquí, en el lado reducido, y lo único que tenemos es una unidad militar. ¿Qué es lo que hay aquí? No hay ballestas, valor 0, no hay castillo, pero tenemos una unidad militar, aunque esté a 0, el valor que hay en la ficha, en el interior, no importa, eso es para el factor de melee. Así que estamos empatados, de manera que no tengo más factor de combate, no tengo ningún modificador. Si el defensor ya estuviera enganchado con otro barco, que no es el caso, pues tendríamos ahí un modificador, no es el caso, y nada más, no tenemos ningún modificador. Así que aquí simplemente o sacamos un 5 más o nada. Lanzo. ¿Ha salido un 2? Nada, no nos enganchamos. Y repito que aquí, no, como inglés lo que me interesa es seguir disparando a distancia y mirar de seguir reduciendo las defensas de esos barcos. Entonces, siguiente fase, la fase de abordaje. Entonces, la fase de abordaje permite que si tenemos barcos que están enganchados con estos garfios, nos podemos mover. Entonces, una cosa que podríamos hacer es volver a esta nave, pero claro, estamos dejando sin defensas a esta de aquí. De manera que el francés le podría interesar, ahora cuando active, quedarse de nuevo atrapado con esta nave y ocuparla. Y puesto que aquí la unidad ya está reducida y no tenemos ninguna defensa, pues lideraría de nuevo esta nave. Entonces, claro, esto no sería por mi parte una buena idea. Es decir, que la fase de abordaje no solo es una fase, tal como dice el abordaje, parece que tengas que asaltar una nave enemiga. No, lo que permite la fase de abordaje es hacer pequeños movimientos entre naves que están enganchadas con los garfios y moverte, no necesariamente para atacar o para hacer un abordaje sobre una nave enemiga. Bien, pues la siguiente fase sería la melee. Evidentemente, si no hay melee, pues pasamos y ahora vendría la fase de maniobra. Entonces ahí es donde esta embarcación ahora sí puede actuar porque va a remos y aquí no tenemos ninguna unidad que vaya a remos. Entonces esta unidad puede moverse un hexágono, pero no lo puede hacer porque está enganchada. Si no queremos movernos, otra cosa que podemos hacer es embestir. No podemos embestir porque estamos enganchados. Y ya finalmente, pues lo último que podríamos hacer es desengancharnos. Pero cuando te quieres desenganchar, solo te puedes desenganchar de uno de los muchos marcadores que puedas tener. O sea, no puedo hacer una tirada por este y por este. Entonces vamos a hacer una tirada para desengancharnos de este barco de aquí. Entonces tenemos la tabla de disengage, lanzamos un dado, tenemos que sacar un 4 más y tenemos un +2 si los escuadrones con los cuales estamos enganchados están controlados por el mismo jugador, efectivamente. Es decir, yo quiero quitar este marcador de una nave que es amiga, así que tenemos un +2 a la tirada. Como tenemos que sacar un 4 más, pues con un 2 ya nos vendría bien. Pero ha salido un 1 patético, además de que independientemente de los modificadores, aquí para esta tabla también un 1 es una pifia automática. Pues nada, mi gozo en un pozo, porque mi idea era quitarme esto y en el futuro pues plantearme. A lo mejor me interesaría también quitarme esto para poder maniobrar y llevarla a otro lado, porque queramos o no, ahora esta escuadra molesta un poco e impide, por ejemplo, que esta pueda maniobrar. O sea, vamos a tener que trabajar un poco
a ver cómo demonios podemos emplear todas esas naves que están ahora como en segunda línea. Pues ya estamos con la fase de maniobra y ahora iríamos a un nuevo cheat de activación, pero si os parece vamos a dejar aquí el vídeo porque ya llevamos bastante rato. Pero bueno, espero que con este vídeo hayáis visto también ya mecánicas nuevas, vamos profundizando en las mecánicas, quedan cosas muy interesantes por ver, que son fases como la fase de Sally, que es una fase muy alocada. Entonces, pues bueno, vamos a ver si en el siguiente vídeo, ahora que ya he explicado cómo funciona la melee y ya vamos más ágiles, pues acelero y podemos ver más desarrollo del turno, más combates y más cositas que todavía quedan pendientes por ver. Espero veros, un saludo.